Desde tiempos antiguos, el dinero ha sido una parte esencial de la vida humana. Nos permite adquirir bienes, cubrir necesidades y realizar proyectos. Sin embargo, también puede ser fuente de codicia, conflicto y esclavitud emocional. La psicología lo confirma. Nuestras creencias sobre el dinero están profundamente ligadas a nuestras heridas, valores, miedos y deseos. El dinero no es solo un medio de intercambio, es también un símbolo de seguridad, poder, estatus, control o incluso de amor malentendido. Por eso, no se trata solo de cuánto tienes, sino de qué representa para ti. Y entonces llegan las preguntas esenciales. ¿Qué dice Dios sobre el dinero en la Biblia? ¿Cómo lo relaciona con la verdadera felicidad? ¿Se puede servir a Dios y prosperar económicamente? Este video explora de forma completa lo que enseña la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre el dinero, su uso correcto, sus peligros y su conexión o desconexión con la felicidad, y cómo esto también tiene un poderoso eco en nuestra psicología más profunda. Primero, Dios no condena el dinero, pero sí el amor desordenado hacia él. Uno de los versículos más citados sobre el tema del dinero lo expresa Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo no dice que el dinero es malo en sí mismo, sino el amor desmedido hacia él. La Biblia no condena la riqueza material, sino la codicia, la avaricia y el deseo insaciable de poseer. El problema ocurre cuando el dinero se convierte en un ídolo, en el centro de la vida de una persona. Este versículo no dice que el dinero es malo, sino que el apego emocional, la obsesión y la idolatría hacia él corrompen el corazón humano. Desde la psicología, esto se entiende como apego ansioso a símbolos de seguridad. Cuando el dinero ocupa el lugar de lo sagrado o del propósito, las personas comienzan a medir su valor propio por lo que tienen, lo cual genera ansiedad, dependencia emocional y disonancia interna. Jesús fue aún más directo cuando dijo: «Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mateo 6:24. Aquí vemos una advertencia. El dinero puede competir con Dios en el corazón del ser humano. Cuando alguien pone su seguridad, identidad y propósito en el dinero, en vez de en Dios, se desvía del verdadero camino de la felicidad y la vida abundante. Psicológicamente, este versículo apunta a una verdad profunda. La mente humana necesita coherencia. Cuando perseguimos simultáneamente dos sistemas de valores opuestos, fe y acumulación egoísta, caemos en lo que la psicología llama disonancia cognitiva, una tensión mental que, si no se resuelve, nos rompe por dentro. Segundo, la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas. Desde el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios y ricos de la historia bíblica, se nos advierte que la felicidad no depende de cuánto dinero tengas, tal como lo recoge Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Salomón probó todos los placeres y riquezas posibles, pero concluyó que todo era vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque la verdadera paz y satisfacción no pueden ser compradas. Jesús también lo explicó con claridad. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15, a Biblia, repite este mensaje en múltiples ocasiones. El dinero puede dar comodidad, pero no da propósito, ni paz, ni amor verdadero. La psicología positiva ha investigado a fondo la relación entre dinero y bienestar, y los hallazgos son claros. El dinero mejora la calidad de vida hasta cierto punto, pero después de cubrir las necesidades básicas, su efecto en la felicidad se vuelve marginal.
Esto coincide con el mensaje bíblico de Eclesiastés y Lucas. El dinero no es malo, pero no puede dar significado, ni propósito, ni plenitud emocional. La psicología positiva ha demostrado lo mismo. Después de cierto punto, el aumento de ingresos no incrementa proporcionalmente la felicidad. ¿Por qué? Porque la plenitud viene del sentido, no del saldo, de la conexión con otros, no de la acumulación. El dinero puede aliviar el sufrimiento, pero no llena el vacío existencial. Ese solo se llena con significado. Y ahí entra Dios. Tercero, el dinero mal administrado trae esclavitud, no libertad. Proverbios, el libro de la sabiduría práctica, dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Este versículo muestra una verdad práctica y espiritual. El endeudamiento y la mala administración del dinero nos pueden convertir en esclavos. Dios desea que su pueblo sea libre, no esclavizado por el sistema financiero, por el consumo ni por las deudas. Por eso, en la Biblia hay principios claros sobre administración, ahorro, generosidad, trabajo honesto y evitar el despilfarro. Dios no solo nos habla del corazón, sino también de la sabiduría práctica para manejar lo material. Desde la psicología del comportamiento financiero, sabemos que muchas personas entran en ciclos de deuda y consumo compulsivo, no por necesidad real, sino por disonancia emocional. Buscan llenar vacíos afectivos a través del gasto. Proverbios 22:7 habla de esto con sabiduría ancestral. Quien no gobierna su economía, termina siendo gobernado por ella. La libertad espiritual también requiere inteligencia emocional y financiera. La deuda crónica afecta la salud mental. Está asociada con niveles elevados de estrés, ansiedad, culpa y baja autoestima. Cuando las finanzas están desordenadas, la mente también lo está. Es lo que la psicología financiera llama agobio económico, una carga emocional tan fuerte que puede bloquear incluso nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. La Biblia, como un manual de sabiduría emocional y práctica, ofrece principios que hoy coinciden con lo que recomiendan incluso psicólogos y coaches financieros. Evitar la deuda impulsiva, vivir con propósito, administrar con visión y dar con alegría. Cuarto, Dios bendice la obediencia, no el lujo por sí mismo. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos numerosos ejemplos de hombres fieles a Dios que fueron bendecidos materialmente. Sin embargo, en cada caso, la riqueza fue resultado de una vida de obediencia, propósito y dependencia de Dios, y no de ambición o codicia. Veamos con más detalle cómo fueron bendecidos personajes clave como Abraham, Jacob, José, Salomón y Job. 1. Abraham. La bendición prometida a través de la fe. Abraham es considerado el padre de la fe. Su historia comienza en Génesis 12, cuando Dios le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré». Génesis 12, 1-2. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. A lo largo de su vida, fue prosperado por Dios en gran manera. La Biblia lo describe así: «Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro». Génesis 13:2. Sus riquezas incluían siervos, ganado, tierras y alianzas políticas. Pero más allá de lo material, la verdadera riqueza de Abraham fue la promesa espiritual que Dios le dio. Sería el padre de una multitud, y por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, lo cual se cumple en Cristo. Abraham fue bendecido porque creyó y obedeció, no porque buscó la riqueza como un fin en sí mismo. 2. Jacob. La bendición que nació del trabajo, la perseverancia y la fe. Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac,
comenzó su vida con muchas fallas. Engañó a su hermano Esaú para recibir la bendición del primogénito. Sin embargo, Dios transformó su carácter a través de pruebas, trabajo duro y encuentros espirituales. Después de huir, Jacob trabajó durante 20 años para su suegro Labán, enfrentando injusticias y engaños, pero a pesar de todo, Dios lo prosperó abundantemente, y así se enriqueció mucho el varón, y tuvo mucho ganado y siervas y siervos y camellos y asnos. Génesis 30:43. Además, tuvo una gran familia, 12 hijos, que serían las 12 tribus de Israel. El punto culminante de su vida fue el encuentro con el ángel de Dios en Peniel, donde su nombre fue cambiado a Israel, señalando su transformación espiritual. Jacob es ejemplo de que la bendición de Dios puede venir a través del esfuerzo, la disciplina y una vida rendida a Él, incluso después de errores y tropiezos. 3. José, de esclavo a gobernador por causa de la fidelidad. La historia de José es una de las más impactantes en la Biblia. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, pero a pesar de todo, siempre mantuvo su integridad, su fidelidad a Dios y su espíritu de servicio. En cada etapa, como esclavo en casa de Potifar, como prisionero y luego como gobernador de Egipto, la Biblia dice que Dios estaba con él y que lo hacía prosperar. Y Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:2-3. Gracias a su sabiduría y carácter, José llegó a ser el segundo al mando en Egipto, administrando toda la nación en tiempos de abundancia y crisis. Fue bendecido con autoridad, reconocimiento, esposa, hijos y una enorme influencia política y económica. Lo más poderoso es que usó su posición para salvar a miles de personas del hambre, incluyendo a su propia familia, cumpliendo así el propósito de Dios. Su historia demuestra que la bendición material, cuando se une al carácter y al propósito divino, trae vida a otros. 4. Salomón, sabiduría divina que trajo prosperidad sin precedentes. Salomón, hijo de David, fue el rey más sabio y uno de los más ricos de toda la historia de Israel. Lo notable es que Salomón no pidió riquezas, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, tal como lo recoge Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dios respondió: por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Primera de Reyes 3:11-13. Salomón recibió no solo sabiduría sobrenatural, sino también una riqueza sin precedentes: oro, plata, caballos, tierras, tributos de otros reinos, alianzas estratégicas y una era de paz y prosperidad nacional. Construyó el Templo de Jerusalén, uno de los proyectos más sagrados y ambiciosos, símbolo de adoración y estabilidad espiritual y económica. Sin embargo, su historia también es una advertencia. En su vejez, se desvió al seguir otros dioses y mujeres extranjeras, y su corazón se alejó de Dios. Por tanto, su vida también enseña que la riqueza sin obediencia puede volverse una trampa. Y 5. Job, de la ruina total a una restauración multiplicada. Job es el símbolo del sufrimiento justo, pero también del poder restaurador de Dios. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Y al principio tenía enormes riquezas, miles de ovejas, camellos, bueyes y muchos siervos. Pero Dios permitió que fuera probado y perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. Sin embargo, no maldijo a Dios y se mantuvo en fe, incluso en medio de su dolor y confusión. Al final de su historia, Dios lo restauró.
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job 42:12. También fue restaurado en salud, en familia, y vivió muchos años más. Job nos enseña que la fidelidad en la prueba trae recompensa, y que la bendición de Dios no solo se mide en bienes, sino en redención, paz y justicia. En todos estos casos, vemos que Dios bendice a quienes confían en Él, caminan en obediencia y están dispuestos a usar lo que reciben con propósito. Abraham fue bendecido porque creyó. Jacob fue bendecido porque perseveró y fue transformado. José fue bendecido porque fue fiel y obedeció en lo oculto. Salomón fue bendecido porque puso la sabiduría antes que la riqueza. Job fue bendecido porque adoró a Dios incluso en la prueba. Estas historias revelan que la bendición económica en la Biblia no es un fin, sino un fruto. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí desea que la riqueza venga acompañada de obediencia, humildad, responsabilidad y servicio a los demás. Aquí la psicología del crecimiento postraumático y del sentido de vida tiene mucho que decir. Las personas como Abraham, Jacob, José, Salomón o Job no fueron definidos por su riqueza, sino por el proceso interior que vivieron. Los personajes bíblicos como Abraham, Jacob, José, Salomón y Job fueron bendecidos, sí, pero la clave psicológica está en cómo vivieron ese proceso. Abraham representa la fe que avanza sin certezas. Desde la psicología existencial, es símbolo de confianza radical. La fe, en este caso, es también una estructura psicológica que nos permite vivir sin controlar cada paso. Jacob muestra cómo los errores del pasado pueden ser transformados con esfuerzo y reflexión. La psicología narrativa diría, cambió su historia personal y al hacerlo, cambió su destino. José simboliza el poder de la resiliencia. En psicología, esto es la capacidad de mantener la integridad personal incluso en circunstancias injustas. Su fe no solo lo sostuvo, lo estructuró. Salomón pidió sabiduría antes que riquezas. Esto conecta con el concepto de inteligencia espiritual, la capacidad de tomar decisiones con sentido trascendente, más allá del beneficio inmediato. Job, al final, representa la restauración. La psicología del trauma habla del crecimiento postraumático. Hay quienes, tras el dolor, no solo se recuperan, sino que renacen con más profundidad, gratitud y propósito. Estas historias ilustran que el dinero puede ser una bendición solo cuando acompaña una estructura interior sólida, humilde y conectada con Dios. Quinto, la generosidad es la clave para romper el poder del dinero. Uno de los antídotos más fuertes contra el egoísmo y la codicia es la generosidad. En la Biblia se nos llama constantemente a compartir, ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24. Jesús enseñó que es más bienaventurado dar que recibir, Hechos 20:35, y aplaudió a la viuda que dio 2 monedas, porque lo hizo con un corazón puro. La generosidad no solo cambia la vida del que recibe, sino también del que da. Cuando compartimos, rompemos el egoísmo, abrimos canales de bendición y experimentamos una alegría profunda que el dinero por sí solo no puede dar. Numerosos estudios psicológicos demuestran que la generosidad activa áreas cerebrales relacionadas con la gratitud, la empatía y el bienestar duradero. Dar reduce el estrés, fortalece vínculos y produce satisfacción más profunda que comprar. Desde la psicología humanista y espiritual, dar es una forma de trascender el ego. Como dice Proverbios 11:24, repartir no es pérdida, es una inversión emocional, social y espiritual. Desde la psicología, dar activa el circuito de recompensa del cerebro.
Aumenta la oxitocina, la dopamina y la serotonina, sustancias asociadas con la empatía, la felicidad y la conexión. Dar es terapéutico, pero no se trata solo de dar cosas, se trata de dar desde el alma, y la Biblia lo supo siempre. Quien da, se libera. Quien retiene, se envenena. Por eso, te recomendamos a ti que seas generoso para que actives tu cerebro con la gratitud y puedas sentir bienestar. Regala sin mirar a quién. Sexto, Jesús y el joven rico. Una advertencia sobre la idolatría del dinero. Uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento es el encuentro entre Jesús y el joven rico. Mateo 19, 16 a 26. Este joven quería la vida eterna, pero no pudo renunciar a sus posesiones. Jesús le pidió que vendiera todo y lo siguiera, pero él se fue triste. Este episodio muestra que el apego al dinero puede impedirnos seguir a Dios, no porque todos debamos ser pobres, sino porque Dios examina nuestro corazón. Para el joven, su riqueza era su verdadero Dios, y Jesús, con amor, lo confrontó. Desde el punto de vista psicológico, el joven rico representa al ser humano que ha construido su identidad en torno a la posesión. Cuando Jesús le pide soltar eso, lo que en realidad le está pidiendo es: deja de definirte por lo que tienes y empieza a definirte por quién eres. La tristeza del joven es la reacción emocional de alguien que no puede imaginar su valor sin sus bienes. Esto, un llamado a revisar tus raíces. Pregúntate lo siguiente: ¿mi valor viene de lo que tengo o de lo que soy ante Dios? Por eso te pedimos que mires dentro de ti, en lo más profundo, y que valores tus acciones, tus bienes, tus emociones, que no dejes de mirarte sin olvidar al semejante. Clama desde tu corazón y entrega desde él. Eso activará tu cerebro y tu bienestar. Séptimo, Dios promete provisión, no acumulación sin propósito. Muchos confunden la promesa de provisión divina con una especie de teología de la prosperidad que enseña que Dios nos hará ricos si lo obedecemos. Sin embargo, el mensaje bíblico es mucho más profundo y equilibrado. Jesús enseñó lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Aquí, todas estas cosas se refiere a lo necesario: comida, ropa, sustento. Dios promete cubrir nuestras necesidades, no darnos lujos sin medida. Lo importante es poner a Dios primero. La provisión de Dios es real, pero viene en el contexto de una vida de confianza, trabajo, fe y responsabilidad. No es mágica ni automática, ni está diseñada para alimentar la vanidad. La acumulación desordenada puede convertirse en un síntoma de ansiedad anticipatoria o miedo inconsciente al vacío. Desde la psicología existencial, esto está relacionado con el pánico a la falta de control. Pero Dios no nos llama al control, sino a la confianza activa y responsable. Mateo 6:33 es también una receta contra la angustia crónica. Enfócate en lo eterno y lo esencial, y verás que lo necesario llega. Octavo, la verdadera felicidad es fruto de una vida centrada en Dios, no en el dinero. Muchos de los mensajes bíblicos sobre el dinero están ligados a la verdadera fuente de gozo y plenitud, la relación con Dios. El apóstol Pablo escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Aquí se revela un secreto espiritual. La felicidad no depende de lo que tienes, sino de con quién estás. Cuando Cristo es el centro, uno puede vivir feliz con poco o con mucho, porque la paz interior no está ligada a la cuenta bancaria, sino al alma en armonía con su Creador. Filipenses 4, 11, 13 revela una mentalidad psicológicamente madura, aceptación radical de la realidad y resiliencia espiritual. Pablo
No depende de sus circunstancias para ser feliz, porque su centro está en Cristo. Esta es la esencia de la inteligencia espiritual. Vivir con sentido, aun cuando las condiciones externas no sean perfectas. Cuando el alma se alinea con su Creador, ni la escasez frustra, ni la abundancia embriaga. Noveno, la eternidad cambia la perspectiva del dinero. Jesús enseñó con frecuencia sobre las riquezas en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Esto no significa que no debamos ahorrar o planificar, sino que nuestra vida no debe girar en torno al dinero, porque todo lo material es temporal. La eternidad es la verdadera meta, y el dinero debe ser usado con una perspectiva eterna. Pablo le escribió a Timoteo: a los ricos de este siglo, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Primera de Timoteo 6:17. Aquí vemos un recordatorio. La riqueza no es mala, pero es frágil y no puede garantizar lo más importante: la salvación, el amor, el propósito, ni la vida eterna. Pensar en la eternidad desde la psicología nos introduce al concepto de trascendencia. Los seres humanos que viven con una visión más allá de sí mismos desarrollan mayor empatía, propósito y claridad para tomar decisiones. Esto es lo que la Biblia llama hacer tesoros en el cielo. Vivir para lo eterno nos libera del consumo compulsivo y nos orienta hacia una economía del alma: dar, construir, sanar y servir. ¿Qué quiere Dios que hagamos con el dinero? A lo largo de toda la Biblia vemos un mensaje coherente. El dinero es una herramienta, no un fin. Puede ser usado para el bien o para el mal, para bendecir o para esclavizar, para glorificar a Dios o para alejarnos de Él. Dios no quiere que vivamos obsesionados con el dinero, pero tampoco que vivamos con miedo o escasez. Su deseo es que administremos bien lo que recibimos, que trabajemos con excelencia, que seamos generosos, que seamos sabios y que nunca perdamos de vista que la verdadera felicidad no se compra, se encuentra en Él. El dinero puede darte una cama, pero no el sueño. Puede darte una casa, pero no un hogar. Puede darte medicina, pero no salud. Puede darte placeres, pero no paz. Puede darte fama, pero no propósito. Dios, en cambio, puede darte todo eso y más. Quiere que lo usemos como lo que es: una herramienta, no un trono. Una expresión de lo que valoramos, no una medida de quiénes somos. Un recurso para construir puentes, no muros. ¿Qué nos enseña la psicología al lado de la Biblia? 1. Que el dinero no es el enemigo, pero sí puede ser un tirano si gobierna el corazón. 2. Que la felicidad nace de relaciones, sentido y gratitud, no de posesiones. 3. Que dar es más sanador que recibir. 4. Que no basta con ser próspero por fuera, hay que tener salud espiritual y emocional por dentro. 5. Que cuando Dios está en el centro, el dinero encuentra su lugar justo, ni trono ni tabú, sino herramienta sagrada. Desde la Biblia y la psicología, el mensaje es claro: sé libre, sé sabio, sé generoso, sé íntegro, y nunca olvides que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que das con propósito. Ahora me gustaría saber algo. ¿Qué crees que puedes hacer hoy para mejorar tu vida y seguir avanzando? ¿Puedes deshacerte de lo que no te deja avanzar? ¿Eres consciente de que el futuro es tuyo? Responde en los comentarios para que te podamos leer. Seguro que tus reflexiones también le sirven a muchas más personas. Si te ha gustado este video, suscríbete y compártelo y nos ayudarás a llegar a más personas.